Hola, hola, Dios les bendiga, gracias por acompañarme una nueva semana con estos devocionales. ¿Qué les parece si antes de iniciar comenzamos con una oración? Señor Jesús, te damos muchas gracias por la bendición que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que seas tú hablando a través de tu palabra, que podamos recibir, Señor, este mensaje, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y compartirlo con la gente que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues en esta ocasión he decidido compartir con ustedes un pequeño devocional que lo he titulado ¿Cuántas veces? Y para ello les voy a invitar a que me acompañen a darle lectura en el libro de Éxodo capítulo 8 versículo 32, que dice de la siguiente manera: Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entrando un poquito en contexto, ¿verdad? Pues estos capítulos aquí en Éxodo nos narran de la historia de cuando Moisés iba a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y qué es lo que sucede, que Faraón no quería dejarlos ir libres. Entonces Dios le había dicho a Moisés como que, mira, tú vas a ir, vas a insistir, Faraón no va a dejarlos salir así tan fácil, pero yo voy a enviarles unas plagas, voy a enviarles esto por consecuencia a todo lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que pasa aquí en esta situación? Que a mí me llama muchísimo la atención porque, o sea, no fue nada más una plaga, o sea, fueron muchas plagas las que pasaron, y en todas las plagas Faraón endurecía su corazón a más no poder. Y yo ahorita, en la actualidad, pienso de cómo fue que soportaron, o sea, Faraón, los egipcios en su palacio, a lo mejor en su lugar donde él estaba, cómo fue que soportaron cada una de las plagas. Porque si nos ponemos a analizar las plagas, o sea, no era algo sencillito como cuando les mandaron el agua en sangre. O sea, imaginen, yo me pongo a visualizar la escena. Bueno, no sé si en ese entonces habría llaves, ¿verdad? Pero por la cuestión ahí que dicen que salían al río a tomar agua y así, y que todo convertido en sangre. O sea, literal, yo siento que ahí yo me volvería loca, porque yo diría como que, ¿qué? Pero llama mucho mi atención porque, o sea, literal, las plagas los invadieron de todo a todo. Que los piojos, que las ranas, que todo, o sea, literal, pasaron de todo. Y ellos así como que iba a Moisés y le decía como que, oh, Faraón, deja ir al pueblo de Israel porque necesitamos irnos de aquí. Faraón, no los voy a dejar. Y Moisés era tipo como que, ok, entonces Dios va a hacer esto. Y literal, o sea, Dios hacía lo que Moisés decía que iba a pasar. ¿Y qué sucedía? Que Faraón así, él se resistía en dejar libre al pueblo de Israel. Y precisamente recordando una de las predicaciones de mi pastor, ya esta predicación fue en el año pandémico. O sea, imaginen cuánto tiempo nos predicó el pastor eso. Pero en esa predicación el pastor se enfocaba, dejen saco aquí, en los versículos 9 y 10, que en el mismo capítulo 8, pero versículos 9 y 10, que dice: Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Una disculpa por los ruidos, pero aquí pasan muchas motos. Pero bueno, volviendo en el tema. A mí me impactaba mucho esto que nos compartía el pastor, porque, o sea, él nos compartía aquí cuando Moisés se presenta, ¿verdad? Sabemos que Faraón manda a llamar a Moisés y le dice, oye, pues es que, o sea, órale a tu Dios y dile que pare todo esto, es insoportable estar entre tantas ranas. Y aquí Moisés, algo bien importante, que Moisés le dice, dime cuándo quieres que yo ore a Dios para que todo quede limpio, ¿cuándo? Y lo impactante aquí que nos compartía el pastor es que Faraón le decía mañana. O sea, mañana. O sea, ustedes imaginan la situación tan incómoda de estar rodeado de ranas. O sea, yo no me puedo ni imaginar, porque para empezar a mí, o sea, yo tengo un cierto problema con los sapos. O sea, imagínense. Y no me quiero yo imaginar la ansiedad
que ha de ser estar rodeado entre ranas. O sea, un sapito es así, una rana es así. O sea, yo no me cabe en la cabeza la situación ahí con los egipcios. O sea, imaginen ustedes estar tranquilamente comiendo y de pronto les brinca una rana a su plato. O sea, no, ¿verdad? Como que qué incómodo. O dejen ustedes, o sea, estar en la noche dormidos tranquilamente, cuando de pronto sientes en tu cuerpo las ranas que empiezan a brincar encima de la cama. No, la verdad que para mi persona es algo súper desagradable. Entonces a mí me impacta esto que nos compartía el pastor, porque nos dice, o sea, Moisés le estaba diciendo a Faraón, ¿cuándo quieres que ore? ¿Cuándo quieres que ore para que sean libres? Y Faraón, en su terquedad de su corazón, él decía, mañana, mañana. Y precisamente eso fue lo que a mí me impactó mucho de esa prédica que nos compartía mi pastor, porque él decía que así como Faraón decía mañana, teniendo la oportunidad del hoy, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? Y precisamente es por eso que yo me he enfocado en el versículo 32 que leíamos al inicio, porque dice, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Por qué? Y por eso lo he titulado ¿cuántas veces? Porque en mí surge el interrogatorio de cuántas veces hemos sido Faraón nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que Faraón, que pasamos situaciones tan difíciles, situaciones en las que realmente son situaciones duras, y que sabemos que Dios es el único que nos puede ayudar, pero cuántas veces la misma necedad de nuestro corazón nos hace decir mañana? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero en lo personal a mí sí me ha pasado que hay ocasiones en las que uno comete un error, en las que uno se equivoca, en las que uno sufre. Y uno como cristiano, ¿verdad? Como conocedor de la palabra, como conocedor de Dios, uno sabe que en Dios está la respuesta. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la solución para todos los problemas, ¿verdad que sí? Y nosotros sabemos eso, pero no sé si a ustedes les ha pasado que sabemos que Jesús es la respuesta a nuestros problemas, pero la misma necedad de nuestro corazón nos dice, hoy no. ¿Por qué el hoy no? Por miedo a soltar los que nos tiene atados, por miedo a sacrificar nuestra zona de confort, y es ahí el gran error que muchas de las personas cometemos, porque nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Y yo reflexionaba en esto porque yo me quiero imaginar en este contexto de Faraón. O sea, Faraón tuvo la oportunidad de haberle dicho a Moisés, ya en este mismo momento ora a Dios y que desaparezcan todas estas ranas. Mas sin embargo, Faraón, por no querer dejar ir al pueblo, Faraón como que mañana. O sea, él todavía estaba dispuesto a aguantar una noche más soportando esas ranas. O sea, y en mi persona yo pienso, ¿y nosotros? A lo mejor y no estamos soportando esas ranas, esos piojos, esas plagas que Dios había mandado a los egipcios, pero sí enfrentamos otras situaciones que cuando nosotros sabemos que la respuesta se encuentra doblando nuestras rodillas, somos tan necios, somos tan tercos, que preferimos aguantar nuestros problemas. Y no sé si a ustedes les ha pasado, porque realmente, o sea, todas las personas como seres humanos que somos, o sea, todos en un momento de nuestra vida le fallamos a Dios, todos en un momento de nuestra vida pasamos situaciones duras, que nos enfermamos, que se viene una situación difícil en la economía, en la familia. ¿Y qué es lo que sucede? Que empezamos a buscar otras opciones de salida, comenzamos a buscar salidas, cualquier salida menos Dios. Y cuando estamos en esta salida que hemos encontrado y nos damos cuenta que no es suficiente, es ahí cuando nuestra mente dice, es que realmente yo necesito a Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero nuestro corazón es tan duro que no reflexionamos al momento. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos gusta la vida mala, nos gusta batallar, nos gusta dificultarnos. ¿Por qué? Porque les digo, muchas veces uno tiene el miedo de salir de su zona de confort. Y no sé si ustedes conozcan a personas, pero por decir, cuando uno está adentrándose bien en el camino de Dios, siempre uno tiene que dejar cosas. Y ese es el miedo de la gente, en el decir, si yo voy a buscar a Dios, tengo que dejar a mis amistades. Y no, ¿cómo los voy a dejar? Si yo voy a buscar a Dios, tengo que dejar de ver esto que me gusta. ¿Y cómo lo voy a dejar?
Si voy a buscar a Dios, tengo que dejar de salir a hacer estas cosas malas. Si yo voy a buscar a Dios, tengo que dejar estos gustos por comenzar a agradar a Dios. Y muchas veces las personas prefieren no buscar a Dios por miedo a dejar aquellas cosas que los tienen atados. Y eso es un poco, es normal en todas las personas, pero es preocupante porque, o sea, realmente cuando nosotros nos damos cuenta de que en Dios tenemos todo, o sea, realmente decimos, vale la pena dejar esto por seguir a Dios. Y yo en lo personal, ¿verdad? Yo pues reflexionando en toda mi, pues sí, o sea, en todos estos últimos años, y yo me recuerdo mucho de una de las situaciones que yo pasé como en 2017. Yo considero que ese año fue el año en el que yo comencé a ponerme bien las pilas en el camino de Dios, porque no sé si ustedes sepan, pero yo nací en un hogar cristiano. Entonces cuando uno nace en un hogar cristiano, la situación es difícil porque creces conociendo a Dios, creces sabiendo que hay un Dios, creces sabiendo que es bueno, creces sabiendo que es lo malo, y por ende bueno, en mi caso tengo unos padres en los que siempre nos han traído cortitos, y cuando crece uno en ese ambiente es diferente, porque Dios no nos rescata de algo como que de una vida muy trágica, ¿verdad? O sea, en nuestro caso es diferente. Pero todos como personas, como cristianos, todos tenemos un encuentro con Dios que nos marca. Y a mí ese año, el 2017, considero yo que fue cuando inició mi vida cristiana, porque fue cuando yo decidí de decir literal, voy a buscar bien a Dios como es de mí. Yo no sé si se los he compartido en los devocionales, sinceramente no me recuerdo, pero yo recuerdo que durante todos esos años anteriores, pues yo les digo, yo siempre crecí en una iglesia cristiana, en un hogar cristiano, que básicamente crecí sirviéndole a Dios, y yo pensaba que con eso bastaba. Pero conforme voy pasando los años me doy cuenta que en mi corazón había una necesidad tan grande y no sabía yo cómo era suplir esa necesidad. Y me acuerdo mucho una reunión de jóvenes al llegar a casa. Me acuerdo que yo llegué como lavando los trastes o barriendo, algo estaba haciendo yo. Y recuerdo que yo tenía tantas ganas de llorar porque no sabía ni qué pasaba con mi vida. Y cuando yo termino mis quehaceres en ese momento, yo entro a mi habitación y comienzo a orar. ¿Por qué? Yo no sabía por qué iba a orar, pero yo comencé a orar, comencé a decirle a Dios como que, Señor, no sé por qué me siento tan mal, no sé por qué solamente quiero llorar, pero no me quiero sentir así. Y yo comienzo a orar y yo soy una persona muy, pues, no muy terca, pero sí soy como muy dura en ciertas cosas, ¿me entienden? Y yo comienzo a orar y comienzo a decirle, Señor, levanta a mi papá que venga a orar por mí. Y mi desesperación tan grande era porque yo sentía una necesidad tan grande, pero sentía que mi oración no bastaba. Yo tenía la necesidad de que alguien llegara, impusiera sus manos sobre mí y comenzara a orar por mí. ¿Por qué? No sé, pero que orara por mí. Y era tan grande mi necesidad que yo le decía, Señor, despierta a mi papá y que venga a orar por mí. Para sorpresa mía, mi papá no llegó. Mi papá no llegó, y yo, de esas veces en las que uno se decepciona porque dice, yo le estoy orando a Dios por algo bueno y no me escucha. Así que decidí agarrar mi teléfono y le mandé un mensaje a mi papá, papá, ven y ora por mí. Eran como las 11:30 de la noche, imagínense. Y para mi gusto, ¿verdad? Gracias a Dios que mi papá como que le timbró el teléfono, se despertó, y viene mi papá como todo padre, asustado, preocupado, ¿qué está pasando? ¿Te sientes bien? Y me encuentra hincada, llorando. Y le digo, ora por mí. Y él comienza a orar por mí. Y créanme que ese ha sido uno de los momentos más significativos en mi vida cristiana, porque yo les digo, yo no sabía ni qué estaba teniendo en mi corazón, ni qué estaba sucediendo, porque era tan grande la necesidad, el vacío que yo tenía en mi corazón. Y mi papá empieza a orar por mí, y yo empiezo a orar, y en eso viene mi mamá y empieza a orar por mí también. Pues yo me sentí respaldada, y yo comencé a decirle a Dios como que, ¿por qué me siento así? Quítame este vacío, llena mi vida.
cámbiame, porque yo no sabía ni por qué pedir, sinceramente. Pero fue un momento tan hermoso porque se convirtieron horas literal ahí. Se nos dio la madrugada porque era una oración constante de ese momento que yo tenía eso. Y a mí me pasó algo maravilloso porque yo comienzo a decirle a Dios que me muestre qué quiere hacer con mi vida. Y en ese momento yo empiezo a escuchar aquí la voz de Dios donde me empieza a hablar y yo comienzo a responderle lo que Dios me decía y yo me sentía loca. Yo llegué a un momento en el que me sentía loca porque yo dije, ¿cómo es posible todo esto? O sea, estoy loca, ¿con quién estoy hablando? Y yo escuchaba a mis papás orar, escuchaba mi voz y escuchaba esa voz en mi mente y yo decía, no, o sea, esto no es normal. Y en ese momento, con esa voz tan tranquila, a mí me llega aquí y me dice, ¿por qué dudas? Y comienza a revelarme cosas y yo dije, ok, Señor, dije, si esto sí es verdad y no estoy loca, ok, ¿qué prosigue? Y Dios comienza a mostrarme en visiones cómo Él quería usar mi vida. Y yo me emocioné tanto de esas veces en las que no sé si les ha pasado que tienen uno ese encuentro con Dios y lo único que quiere uno es ver más y quiere decir como que sí, Señor, yo digo a todo que sí, ¿verdad? Porque nos ha pasado muchas veces. Y Dios comienza a mostrarme y yo emocionada le digo, Señor, yo sí, está bien, acepto el reto. Y yo le digo como que muéstrame más. Y Él me dice, a medida que me busques, yo te voy a mostrar. Me dice, pero para que todo esto, y no se me olvida, o sea, sí, literal, así como se los estoy contando, así me llegó aquí a mi mente. Y me dice, yo necesito que para que yo pueda hacer esto, tienes que dejar esto. Y cuando Dios me dice qué es lo que tengo que dejar, a mí me pareció una locura total. Y yo dije, no puede ser cierto. Porque se los voy a contar aquí entre nosotros. Dios me decía, en ese entonces yo pasaba mucho en redes sociales. Y Dios me dijo, necesito que borres tu Facebook. Así, literal, o sea, yo sé que ustedes, y yo también lo pensé en su momento, esto es una locura. Pero Dios literal así me dijo, necesito que borres tu Facebook. Y yo en un shock total, yo así como que no, sí estoy loca. Dije, ¿cómo Dios me va a pedir algo tan así, tan absurdo? Y Él me dice, ¿sigues dudando? Y yo así como que, ¿es en serio? Y yo todavía tenía esa intriga, esa duda en mi corazón. Y yo dije, está bien. Dije, si tú en verdad estás hablando mi vida, si tú en verdad me estás diciendo esto y si tú en verdad vas a hacer eso en mi vida, yo lo dejo. Pero, ahí va el pero, ¿verdad? Siempre como humanos somos tan tercos. Le dije, pero si esto es verdad, o sea, si esto sí proviene de ti, que a mí nunca me puede en mi corazón eliminarlo. ¿Por qué? Porque en ese entonces hagan de cuenta que yo de las 24 horas del día, 25 estaba metida en Facebook. O sea, estaba enviciada estaba, ¿para qué les voy a mentir? Y yo dije como que, Señor, si tú vas a hacer eso en mi vida, yo lo dejo, pero que no me pueda, porque yo me conozco y yo soy una persona que no sabe estar sin lo que le entretiene, pues. Entonces, para sorpresa mía, yo ya pasaron las horas, les digo, mi papá me dejó aquí en el cuarto, me ayudó a acostarme porque yo literal tenía los ojos pegados de donde estaba, llore y llore. Yo ya llegué a un punto en el que ni abrir los ojos podía. Entonces, a la mañana siguiente, lo primero que hago al despertar, pues Dios me perdone, pero ni oré, lo primero que hago es agarrar mi teléfono y a checar el Facebook. Y cuando estoy checando Facebook, me acuerdo y yo dije, todavía con mis dudas, agarré el teléfono y luego dije, Señor, si esto es verdad y yo no estoy loca, que no me pueda. Rápido me metí a configuración y borré Facebook. Y en ese momento yo dije como que, ¿qué hice? ¿Qué locura hice? Y me fui a trabajar. Anduve un día tranquila, todos, Arely, me eliminaste de Facebook, ¿qué pasó? Y yo, no, lo eliminé. ¿Por qué lo eliminaste? ¿Y cómo le explicas a una persona que no conoce de Dios todo ese suceso? Realmente por un momento en mi vida no se lo platiqué a nadie porque dije, todos me van a juzgar loca. Pero pasó el tiempo, pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. Y yo digo, Dios ha sido bueno porque hasta ahorita, o sea, literal, hasta ahorita yo no he extrañado Facebook. Y algo que yo estoy contenta es porque de lo que Dios me había mostrado en esas visiones, esas visiones yo las he visto cumplirse. La primer visión que vi cumplirse en mi vida fue al mes que yo había eliminado Facebook. Y cuando yo estoy en esa situación, ¡pam!, viene a mi mente el flechazo de ese momento. Y yo dije, Señor, lo estoy viendo.
Ahí dije, si era verdad, Señor. Y desde ese entonces, ¿sabe? Mi perspectiva cambió porque yo dije, ya no voy a tener miedo en dejar lo que me gusta por buscar a Dios. ¿Por qué? Porque yo entendí que lo que Dios tiene es mucho más grande que lo que nosotros podemos dejar. Y aquí yo entrando en este contexto, reflexiono porque cuántas veces, como Faraón, cuántas oportunidades no desperdició. O sea, él en la primer plaga pudo haber dicho, no, ya no quiero pasar por más problemas, llévate a tu pueblo y déjame tranquilo, ¿verdad? Pero él su corazón era tan duro que él sufrió. Y no solamente él, sino que todo el pueblo de los egipcios. O sea, entonces yo me reflexiono y digo, ¿cuántas veces nosotros no nos cerramos tanto que desperdiciamos las oportunidades que Dios nos da? Y les digo, o sea, a mí en ese 2017 Dios cambió muchas cosas en mi vida y a la fecha Dios sigue obrando en mi vida y créanme que a la fecha yo me equivoco, como todo ser humano, no soy perfecta, me equivoco y me vuelvo a equivocar y le vuelvo a fallar a Dios y siempre está eso que me recuerda eso, ¿sí me entienden? Y en mí surge esta pregunta, ¿cuántas veces no vamos nosotros a pasar por situaciones duras? Muchas veces, pero saben, lo importante de todo esto es que aprovechemos las oportunidades, porque miren, va a llegar un momento en la vida de las personas en las que ya no va a haber oportunidades. Cuando Cristo venga por su iglesia, allí se pierden las oportunidades. Por eso, mientras que Cristo no venga por su iglesia, nosotros, si nos equivocamos, bueno, no esperemos al día de mañana. ¿Por qué? Porque imagínense que Cristo viniese en este momento y yo decidí hacer lo que Faraón, de decir, mañana le pido perdón a Dios, y que Cristo viniese en esta hora. O sea, mi vida corre el riesgo de quedarme a causa de mi terquedad en mi corazón. Entonces, por eso que nosotros aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Y si Dios en este día les ha dicho, arregla tu vida en esta situación, no desperdicies la oportunidad, porque no sabemos cuántas oportunidades más tengamos. Así que si Dios nos está haciendo el llamado de arrepentirnos, vayamos directamente a Él y arrepintámonos de todo corazón. Y que si Dios nos dice, hey, tú estás pasando por esto porque no te arrepientes de corazón, es momento de que nosotros le digamos, Señor, perdóname por estar jugando, perdóname por estar cayendo en el mismo cuento de Faraón. Y es importante que le entreguemos nuestro corazón a Dios, porque no sabemos cuándo es la última oportunidad que Dios nos va a dar. Pero mientras estemos en esta situación, mientras Cristo no venga, tenemos oportunidad para arrepentirnos, así sea 1 o 1000 veces. Pero lo importante aquí es de que en el momento que nos equivocamos vayamos directo con Dios, porque les digo, somos seres humanos, nos vamos a equivocar 1 y 1000 veces. Pero lo importante es que lo reconozcamos, que nos arrepintamos y que nos apartemos del mal. Y pidémosle fortaleza a Dios y le digamos, Señor, ayúdame para poder vencer, ayúdame a poderme aferrarme de ti. Y créanme que no es trabajo fácil, es trabajo que nos cuesta lágrimas, es trabajo que nos cuesta dolor, porque muchas veces nosotros decimos, ¿por qué? Pero nunca vamos a entender por qué. Lo importante aquí es aferrarnos a Dios cada día y decirle, Señor, tómame en tus manos porque yo solo no puedo. Y que no nos pase lo que Faraón, que desperdiciemos las oportunidades, que suframos las consecuencias para después. ¿Qué pasó con Faraón? ¿Sí se acuerdan? O sea, literal, él llegó a un punto en el que de pronto Dios iba a acabar con todos los primogénitos, que le mataron a su primogénito. ¿Y qué fue lo que Faraón hizo? Se volvió como loco diciendo, ¿qué? ¿Pero por qué? Mi hijo ha muerto, todo por no dejar al pueblo de Israel. Y fue ahí cuando Faraón entendió que él tenía que ablandar su corazón y dejar ir al pueblo de Israel. Así que nosotros no debemos esperar a llegar a ese punto en el que nuestra vida esté hecho un desastre, en el que nuestra vida, en el que estemos al borde de la muerte, para entender que nuestra vida le pertenece a Cristo. Así que es momento de que reflexionemos, de que analicemos nuestras vidas, de que reflexionemos cuántas veces hemos desperdiciado esta oportunidad. Pero lo importante aquí no es eso. Lo importante aquí es que esta oportunidad que Dios nos da, la aprovechemos, que le entreguemos nuestro corazón a Dios y que le digamos, Señor, cada día ayúdame a poder vencer el día a día. Así que pues yo espero que este pequeño mensaje se quede en sus vidas, se quede en su corazón. Y pues, ¿qué les parece si finalizamos con una oración? Señor, en esta hora te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Gracias porque ahí estás tú para hablarnos cada día, Señor. Ponemos en tus manos
nuestras vidas, pidiéndote que nos perdones si en algo te hemos fallado. Pedimos que nos limpies, que nos laves. Quita todo el pecado, toda la maldad de nuestra vida, de nuestro corazón. Te pedimos que nos perdones si hemos sido tercos, si hemos sido necios. Perdónanos por no dejar, Señor, todo aquello que nos aparta de ti. Pero en esta hora, Señor, queremos pedirte que nos perdones y que nos ayudes para poder dejar el pecado, para poder dejar toda esa maldad que nos mantiene lejos de ti, Señor, y ayúdanos a aferrarnos cada día, Señor, a tus propósitos, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cada día poder estar en contacto, en comunión contigo, Señor. Pedimos que nos ayudes, que seas tú dándonos gracia, sabiduría, Señor, y que en todo tiempo, en todo momento podamos ser esos hijos agradables delante de ti, Señor. Pedimos que nos ayudes a cada día ser más que vencedores. Ayúdanos a cada día a seguir adelante, Señor, que cada día tengamos ese anhelo, ese deseo por buscar de tu presencia, de tu palabra, y te pedimos, Señor, que cada día seas tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.